Esto es Algo en Común. Qué bueno que seguís con nosotros. Bueno, les habíamos prometido que al volver de la tanda, de la pauta comercial, íbamos a viajar. Entonces, tengo que preguntarle al maestro. Maestro, llegó el momento en que después del instituto, de la academia Josefina Conte, llegó el momento de trabajar. Y trabajar de pintor era muy difícil, ¿no? Ingreso yo a trabajar en Vialidad Provincial con el cargo de dibujante lineal, que nada tenía que ver con el dibujo artístico. Y nada tenía que ver tampoco con ese título de maestro que había obtenido en la regional. Sí, tampoco. ¿Le ayudó un poco el título de maestro en el primer paso ese allá por el Chaco? Y estuve un año en el Chaco ejerciendo el magisterio en un pueblito muy simpático llamado Villaverté. Y ahí hice en el año 49 mi primera exposición pictórica, que puse 12 obras. Villaverté, sin dudas, hoy por hoy sigue siendo una pequeña ciudad, un pueblo, lo que habrá sido en ese primer paso y lo valioso que es poder trasladar más allá del magisterio, trasladar su pasión de la pintura y compartírsela a todo el pueblo, ¿no? Con una exposición. Es muy interesante. ¿Enseñó a sus alumnos también pintura ahí? A mis alumnos, tenía fuera de horario, le citaba a los alumnos y les enseñaba. Y a fin de año hacíamos una exposición de todos los trabajos que hacían mis alumnos, pero en forma prácticamente gratuita. ¿Qué edad tenía usted cuando entra a trabajar a Vialidad? 18 años. Llega porque le dicen hay unas vacantes para dibujantes, ¿no? Sí, para dibujantes. Sí. Y voy rindo y me preparé. Tenía un amigo que era dibujante de ahí y me preparó él, me enseñó plano y a manejar el tiralínea, escala y todas esas cosas. Qué generosidad, ¿no? Sí, y ahí acumulé en la antigüedad 47 años. 47. Sí. Se jubiló como jefe de zona. Jefe de zona. Sí, si que yo hacíamos le digo, conservación de camino. Claro, si yo le digo el año 1952, me parece que tenemos que viajar para el sur de Corrientes, ¿no? Sí, para la esquina. Ahí ya me radico en una esquina, 52, 53, por ahí, en esa fecha. ¿Lo mandan para esquina? Sí, y ahí quedé radicado. ¿Cuánto sí, tenía? 27 años tenía. 27 jugaba al fútbol años. Todavía. Y ahí jugaba en un equipo que se llamaba San Martín. Jugaba en San Martín en esquina. El maestro, para ustedes que están mirando en su casa, el maestro es una persona alta, es alto, tiene más de 1,85 m. Sí, por ahí. Jugaba al fútbol de lateral izquierdo, sí. Zurdo nato, jugaba en esquina, trabajaba en Vialidad en esquina y paseaba por la plaza también. Sí. Y pintaba. En uno de esos paseos por la plaza hubo una rubia que lo deslumbró, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo fue conocer a Aida? Él es de acá de Corrientes Capital, creado de Vialidad. Primero trabajó acá de dibujante en Vialidad Provincial y después lo designaron en esquina, jefe de zona a cargo de una delegación allá. Y nosotros vivíamos hacia 5 kilómetros, tenemos la casa de mi mamá todavía en el campo. Entonces él siempre salía de recorrida por todos lados. Y yo era estudiante de escuela normal, maestra. Y bueno, y entonces un día en una plaza cruzó él, crucé yo y ahí fue que me conoció. ¿Usted ya la había visto yendo al colegio? Sí, la he visto pasar por ahí, por cerca de mi oficina. Y ya me agradó la presencia de esta rubia de ojos verdes. Un día cualquiera que yo venía por mi guardapolvo de la escuela. Y bueno, me llamó la atención que era simpático, algo, salió el flechazo allí. Ida tenía 17 años. Sí, cuando me casé, sí. ¿Le cambió mucho el paisaje de Corrientes Capital a esquina? Sí, porque allá saliendo 200 metros del centro ya se encuentra con la campiña, con el campo y con la arboleda de diferentes colores. También el río Corrientes con sus bañados. Y ahí es que empecé a incursionar sobre el tema de Irupé, que era una flor
una flor acuática que se cría en las aguas quietas de poca profundidad, con unas flores hermosas, laterales. Y yo quedé con esa partecita de la casa paterna. Y el río está así a 200 metros, de una belleza, y ahí había muchos irupés. Íbamos en canoa en el fondo de los bañados a sacar la mancha del irupé en las aguas quietas del río Corrientes. El enamorarse, ¿le provoca cambios en la manera de pintar? ¿Cambia los sentimientos? Y sí, alguna perturbación tiene uno. Siempre estaba ese amor a esa pintura, a esos paisajes tan hermosos. El río Guaquiraró, que es hermoso, lleno de irupé también es. Pinté mucho irupé ahí, tanto es así que en Goya hice una exposición, todo con temas de irupé. El señor Villarreal era intendente de Goya, nos invitaron a hacer una exposición en Goya y llevé 20, 25 obras, todo relacionado con el tema de irupé. Al cabo de los años del matrimonio llegaron los hijos. ¿Cómo se conjugaba, ¿no?, su actividad en vialidad? Y había más quietud ahí en la forma de vivir, y yo trabajaba mucho los días sábados y domingos, desarrollaba lo que me habían enseñado en la academia. Generalmente los domingos, así los sábados y domingos se dedicaba a su pintura. Ya desde temprano pues ya salía al aire libre, a la naturaleza, traía su bosquejo y ya pintaba, ya nosotros siempre al lado de él para ver la manera en que él iba elaborando esa pintura. ¿Quién fue el primero que lo invitó a salir a pintar en canoa? Y era amigo de un gran pintor rosarino, de apellido Raúl Domínguez, el autor del Pomberito, que es una obra que tiene el Museo Vidal de su propiedad. Es un gran artista, y él era amigo de otros esquinenses, entonces ahí en esquina el único que pintaba en esa época era yo, y entonces trabajamos una relación muy linda, y él era amplio y me enseñaba mucho sobre el tema de pintura. El momento de pintar es un momento, cuando usted empieza una obra le puede llevar 10 días, ¿no es cierto?, alrededor de 10 días. Sí, sí. Y salir a bocetear, ¿qué significa, o cómo me puede explicar, cómo nos explica qué es el boceteo? Y por lo general uno lleva soportes pequeños, de pequeña dimensión, entonces uno en un par de horas uno concluye el tema que eligió de la naturaleza, y después de eso hace la ampliación al tamaño que uno quiere ya en atelier. ¿Y qué son las cosas que marca el elemento? Por ejemplo, el árbol, si tiene que estar el árbol. Sí, sí, las cosas elementales, de luces y sombras, toman las cosas elementales, ya sea dentro del dibujo o de la pintura y de los colores. Y en esas escapadas de boceteo y de pintura, cuando empezaron a venir los hijos, ¿salían con usted a pintar ahí en esquina? Y algunas veces salían, algunos sí. Cuando estaba en la primaria salía con él, íbamos a las costas, una hermosura, un lindo recuerdo. Nos explicaba su pintura, la forma que teníamos que trabajar, hacer un paisaje, ver, enfocar el paisaje, cosas así técnicas. Y así fuimos aprendiendo. Yo empecé a anotar los cuadros que iba pintando, y llevo anotado 1190 obras. Y yo siempre digo que si hubiera pintado toda mi vida, hubiera pintado 4000 o 5000 obras, o en su defecto no hubiera pintado ninguna, porque muchas veces uno, cuando más tiempo dispone para la pintura, menos pinta. Claro. Pero a mí me gustaba pintar porque tenía poco espacio de tiempo y tenía que aprovechar ese tiempo, y era un escape también a mi trabajo vial, que era un trabajo muy rudo, porque teníamos mucho personal, muchos equipos, muchas máquinas, y teníamos muchos problemas con la alcantarilla, con puentes destruidos y todas esas cosas que había que atender. Eso cuando había caminos, maestro, pero usted abrió caminos, sí, ahí. Nosotros hicimos muchos caminos vecinales, caminos de consorcio que se llamaba, ¿Eso con la cooperación de los vecinos. Claro, pero era abrir de cero un camino virgen. Sí, sí.
que no había máquina para hacer el desboque y destronque, y entonces se contrataba muchos peones. ¿Hay paisajes en esas picadas, hay paisajes que después han sido bocetos y después obras suyas? Sí, sí, de por ahí saqué. Donde encontraba un tema importante, yo visualmente fijaba el tema y después en mi casa lo dibujaba. Qué bárbaro. Y pintaba. Maestro, me aguarda un momentito, hacemos un pequeño bloque publicitario y ya venimos con el último bloque, ¿sí? Quédense. Encantado. Tandita y ya volvemos. Esto es Algo en Común. ¿Te quedás? Ya volvemos.